Tome su lugar, por favor. Había una expectación. Esto lo he comentado año tras año. Expectación en la mayoría, en la mente de todo el pueblo judío de aquel momento, de aquel tiempo. El Mesías estaba a punto de llegar. Ellos esperaban que fuera su rey tan anhelado, que fuera alguien que pudiera acabar y combatir los ejércitos romanos y restaurar finalmente al Israel a su nacionalidad perdida. Había muchos que, aunque no creían en Cristo con una fe espiritual, esperaban que Él pudiera hacer de ellos o darles libertad de este yugo que había imperado en tanto tiempo por la fuerza romana. Y leemos que en un par de ocasiones habían querido ya hacer de Jesús o hacerle ¿qué? Rey, pero Él se había, ¿qué, hermanos? Negado. Ya en veces pasadas habían querido ponerlo a Él como rey. Entonces prevalecía ese ferviente deseo de que alguien, cualquiera que fuera, por fin levantara el estandarte de la rebelión, como se levantan las banderas cuando están en contra de algo. Y hermanos, esto ha sido por años. Se levantan estandartes. Así fue la independencia de nuestro país, ¿lo recuerdan? Con un estandarte. Y así se han hecho grandes revoluciones con banderas de diferentes colores, con diferentes propósitos. Y en ese momento esperaban que se izara ese estandarte de rebelión en contra de la fuerza y la esclavitud o esa forma de tratar del imperio romano a naciones como la de Israel. Entonces, bajo esta ansia, este deseo ferviente de todo ese pueblo en contra de sus opresores, los romanos, ellos viendo las obras portentosas que Cristo había hecho, todo lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon, los milagros, las señales que Jesús había hecho, esto ocasionó, generó y motivó a toda esa gente a tener esa esperanza, ese pensamiento de libertad. Entonces ellos imaginaron que probablemente Él podría restituir a Israel y darles la libertad tan deseada y anhelada. El Salvador vio que finalmente se estaba llegando a una crisis. Para Él necesariamente tenía únicamente dos opciones: la muerte por haber despreciado o por haber decepcionado a ese pueblo que anhelaba un Mesías redentor o libertador, o de lo contrario, ceder a los deseos del pueblo y ser nombrado rey. Todos los que estamos aquí sabemos que eligió nuestro Señor. Él eligió morir. Él vino para salvar a otros y no para ser ungido rey en el sentido de lo que los judíos entendían. El Señor había, o más bien obró un milagro extraordinario semanas antes. ¿Ustedes lo recuerdan? Que antes de llegar a Jerusalén había hecho ese gran milagro que causó revuelo en toda Betania y en varios lugares. ¿Cuál fue? El milagro de haber resucitado ¿a quién, hermanos? A Lázaro. No lo resucitó a la hora, no lo resucitó al día siguiente, no, habían pasado ¿cuántos días, hermanos? 4 días. Este fue un milagro tan asombroso, inusitado, que se convirtió en el tema de conversación de toda la gente durante varios tiempos. Las multitudes dejaban Jerusalén y ¿saben qué, hermanos? Así como se ve a un museo o se visita algo, la gente fue a visitar y a conocer ¿a quién creen? A Lázaro, el resucitado. Ahora, yo tengo que decirle que
No sé si recuerden que Jerusalén y Betania estaban tan solo a una distancia de 3 kilómetros. Entonces la gente viajaba para ver a Lázaro. El milagro de su resurrección fue tan comprobado que no había duda de esto. Había multitudes de testigos. Fue aceptado por todos como uno de los mayores portentos de esa época. Y debido a eso, concluyeron o dedujeron que Cristo era, ¿quién, hermanos? El Mesías. Entonces la gente, ¿qué hizo, hermanos? Decidió en ese momento hacerlo, ¿qué, hermanos? Hacerlo rey. Que debía obviamente enfrentar a las huestes de Roma, y él, aunque no tenía esas aspiraciones, encauzó el entusiasmo de la gente para que mediante eso tuviera la oportunidad de cumplir lo que se había escrito de él años, ¿qué, hermanos? Antes. O sea, hermanos, el Señor Jesús ocupó ese entusiasmo no para cumplir sus deseos de proclamarse rey y combatir el imperio romano, pero sí encauzó todo ese revuelo, ese entusiasmo, esa esperanza para cumplir lo que él vino a cumplir, que era, ¿qué, hermanos? Lo que estaba, ¿qué? Escrito. Entonces, él cumplió lo que los profetas habían escrito de él años y años antes. Entonces, no creo que todos los que tendían ramas en el camino y clamaban Hosana tenían interés en Cristo en un términos espirituales, como un rey espiritual. No, ellos pensaban que él sería la solución a sus problemas, a su crisis económica, a estar sojuzgados por un pueblo como los romanos. Cuando ellos descubrieron que estaban equivocados y que Jesús simplemente fue un traidor o decepcionó y simplemente jugó con sus emociones de una nación en libertad, el pueblo no lo amó, sino que lo odió. Y lo odió tanto, hermanos, lo odió tanto que gritaron con gran fuerza semanas después: crucifícale, crucifícale. Y ese grito de crucifícale fue con la misma intensidad que ellos mismos días antes habían gritado: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. De esta manera, entonces, nuestro Salvador se valió de ese entusiasmo para cumplir diversos fines y propósitos sabios. Era necesario que esta profecía se cumpliera. ¿Cuál profecía, hermanos? Bueno, la que conocemos y hemos leído nosotros muchas veces. Alégrate, ¿sí? ¿La recuerdan? Dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de ¿qué? De júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene o vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un ¿qué? Sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Usted lo recuerda, esto está escrito, hermanos, y esto fue lo que Jesús vino a cumplir, porque todo lo que está escrito Él vino aquí, hermanos, a cumplir. Y entonces que dijera públicamente que Él era el hijo de David y que reclamara el legítimo heredero de su trono, Él todo esto lo hizo. Ahora, quiero detenerme en su recorrido. Pensemos en el recorrido que el Señor Jesús hizo por todas las calles de Jerusalén. Él manifestó sus derechos reales tan claramente como podrían ser proclamados. Y pienso que Cristo usó este fanatismo en ese momento como una oportunidad de predicarnos, que encarnara finalmente grandes verdades que podamos, usted y yo, que no podamos olvidar. Y les plasmó en este pasaje que está ahí en Mateo 21 y la vemos también en Juan y lo vemos en Lucas 19. Es la misma escena de la entrada triunfal de Jesús. Y podemos entonces hoy, como muchos años, ver este pasaje y entender que Jesús nos está hablando a usted y a mí. Él, yo quiero decirle, hermano, y aquí me detengo, nos
hermanos, no son los hombres, los predicadores, los que exponen. Es Cristo mismo el que predica su palabra domingo a domingo o cada vez que su palabra es abierta. Entonces, hermanos, hay simbolismos aquí que nos muestran cómo un rey cabalgaba acompañado de sus seguidores, y quiero que pensemos en eso. Pero vamos a comenzar con este primer punto. Y de antemano le digo, no termino hoy. Esta serie de mensajes comienzan hoy por la mañana, hoy por la tarde, jueves, viernes y domingo. Toda una serie de mensajes enfocando a una sola persona, Jesús. Jesús, primer punto, Jesús se declaró rey. Esta declaración había sido mantenida muchas veces en segundo plano, escondida, reservada en otros momentos. Pero antes de que fuera a su padre, cuando la ira de sus enemigos había alcanzado el punto más alto de su furia, y cuando su propia hora de la más profunda humillación acababa de llegar, él hace un llamado abierto ante los ojos de todos los hombres para ser llamado y reconocido como rey. Sí, lo hace. Y quiero que vaya usted conmigo al pasaje. Dice el versículo 2, vea lo que dice ahí. Él envió 2 discípulos que se adelantaran. Les había dejado instrucciones. Dice el versículo 2 de Mateo 21. Ir a la aldea que está, ¿dónde? Enfrente de vosotros. Y luego van a hallar, o hallaréis una asna, como hermanos, atada. Y un pollino, ¿con qué? Con ella. A ver, entonces aquí me detengo. Cierro ahí el texto. Él reúne a sus discípulos, ¿sí? Los que usualmente le habían acompañado. Les da instrucciones, ellos cumplen las instrucciones y luego regresan ellos con este animal, ¿sí? Un animal de carga, como lo dice el propio texto que acabamos de leer. Se sube al asno, y aquí solamente hago un paréntesis para explicarle o recordarle que los asnos habían sido ocupados antiguamente por gobernantes, por líderes, desde tiempos muy antiguos. Él comienza su recorrido en este asno a lo largo de las calles. ¿Y qué hacen las multitudes, hermanos? Aplauden, gritan, dan reconocimiento. Algunas personas calculan que fueron alrededor de no menos de 3,000 personas que estuvieron ese día. Algunos iban adelante de él, algunos iban atrás de él, y muchos otros iban ¿a qué? Al lado de él, por todas las calles. Esto es un espectáculo completo. Imagínense una multitud de más de 3,000 personas acompañando a Jesús en este recorrer de aquellas calles. Él cabalgaba a esta capital, las calles de Jerusalén, conocida como la ciudad real para los judíos, y estaban abiertas para él como un rey asciende hacia su palacio. Él era un rey espiritual, y por esa razón, hermanos, el Señor Jesús no fue a Jerusalén, al reino, sino fue al palacio real de un sacerdote, que era, ¿qué, hermanos? El templo. Entonces cabalgó al templo y luego tomó posesión de él y comenzó a enseñar como no lo había hecho antes. Había él estado algunas veces en el pórtico de Salomón, pero esta vez con mayor frecuencia. Él había estado otras veces en la ladera del monte del templo, pero ahora como un rey toma posesión de su palacio, y allí sentado en su trono profético enseña a su pueblo en los atrios reales. Hoy nuevamente, entonces, todo líder de cualquier nación, y hago esta pausa, hermanos. Hoy, todo líder, presidente, como se llame en las diferentes naciones, pero creo que la mayoría son presidentes o gobernantes o reyes que aún puedan existir, deben saber que hay uno muy por encima de quién, hermanos, de ellos. Hoy hay gobernantes poderosos, ¿o no, hermanos? Los hay.
Pero todo hombre o mujer que está en un cargo que preside una nación debe de saber que hay uno que está por encima de quién, de él. Y su nombre es Jesús, el Hijo de David. Y a él, y solo a él, tienen que hacer como cuando va un gobernante de nuestra ciudad. ¿Qué pasa, hermanos? Van a la punta, bueno, yo lo he visto aquí en la ciudad, motocicletas, ¿sí les han visto? Y luego de ellas van algunas camionetas, ¿o no? Y luego van ellos, y luego atrás llevan que otra vez más camionetas, y atrás de ellos motos, ¿o no? Cuando viene inclusive alguna autoridad de otro país, hay toda un protocolo. E inclusive las calles, ¿qué hacen, hermanos? Se cierran. ¿Para qué, hermanos? Para abrir ¿qué? Paso a las personas. Bueno, pues es lo mismo que digo. Hoy todo hombre que tiene una autoridad o cree tener autoridad debe de entender que al único que tiene que abrirle paso es a Cristo. Y hoy voy a decirlo: abran paso al hombre que nació en un pesebre, al hombre cuyos discípulos no eran más que hermanos, que pescadores, hombres sencillos. Abran paso al hombre cuya túnica era la túnica de un campesino, una túnica tejida con un solo tejido, de arriba abajo. Este rey, hermanos, en esa entrada no llevaba ninguna corona. Y la única corona que llevó fue la corona de espinas. Pero él es más grande y más poderoso y más suntuoso que todo hombre haya pisado esta tierra. No cubre su espalda con una capa real de color rojo o púrpura, pero es mucho más imperial que cualquier otro hombre. No calza, o no lleva calzado real de fina marca, hermanos, adornado con algunas cosas, hermanos, porque quizá usted y yo no entendemos que hay de calzado a calzado, ¿verdad? Y quizá usted y yo tenemos zapatos de cierto costo, pero hoy por hoy, hermanos, usted puede encontrar calzados que superan los 200,000 pesos, que quién diría, ¿quién va a comprar un calzado de este tipo? Bueno, pues hay gente que, si los venden, hay gente que los compra, ¿o no? Pues sí. Bueno, pues el Señor Jesús no llevaba un calzado de adornos, de joyas, pero Él es el más glorioso. Y todo hombre, repito, hoy y siempre tiene que abrirle paso al Rey de Gloria. Amén. Y hoy la gente tiene que volver a decir, y usted y yo gritar y exclamar: Hosana, Hosana, al Hijo de quién, hermanos, de David, que es proclamado nuevamente el más glorioso. Y hace un momento cantamos: glorioso que, hermanos, Cristo. Él es más glorioso, Él es tan glorioso. Entonces, Él es el Rey, hermanos, y usted y yo tenemos que estimar su lugar sobre un trono muy por encima de todo hombre de la tierra que ha estado. Y esto es lo que Él hizo. Él se declaró Rey a sí mismo. Pero ahora quiero que veamos una segunda cosa. Lo primero que vimos entonces es que Él se declaró Rey a sí mismo. Pero ahora quiero que veamos que Él, ¿qué tipo de rey era Él? ¿Qué tipo de rey pudo haber sido? ¿Y qué tipo de rey sería ahora, si Él quisiera? Si hubiese sido su voluntad, o la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, esas multitudes que le seguían por las calles, le habían coronado en ese lugar, en ese momento. Y seguro estoy, hermanos, que toda esa gente pudo haberse arrodillado y postrado ante Él. Le habían aceptado, aunque Él fuera conocido antes como la raíz de Isaí, el que había de venir, el Mesías del pueblo de Dios. Solamente bastaría una palabra de nuestro Señor, y con Él a la cabeza, hermanos, se habría precipitado todo el palacio de Pilato,
toda la gente que le acompañaba, esas 3,000 personas. Imagínense, hermanos, lo que es capaz de hacer una trifulca o cuando hay un motín de tantas personas. Yo quiero que piense en más de 3,000 personas que hubieran ido al palacio de Pilato. Yo quiero también tomar aquí una anotación pequeña que se nos relata que en el palacio de Pilato no había muchos soldados. ¿Usted cree que no hubieran podido 3,000 personas acabar con Pilato en ese mismo día? Claro que sí. Pilato entonces pudo haber quedado prisionero de Jesús ante el valor y la tremenda furia de toda esa gente que le acompañaba al Señor Jesús. Palestina pudo haber sido librada con prontitud de todas las legiones romanas y habrían podido convertirse otra vez en una nación libre, la nación de Israel, en la gloriosa Israel que tanto anhelaban. Es más, hermanos, estoy seguro que con su poder de hacer milagros, el Señor Jesús, con su fuerza que hizo retroceder a los soldados, cuando Él dijo, sé que usted lo recuerda, el jueves, cuando el Señor Jesús en la madrugada fue apresado, ¿se acuerdan? Cuando aquel hombre se acercó y le besó. ¿Sí lo recuerdan o no? Cuando el Señor Jesús le dijo, ¿a quién qué? ¿A quién buscan? ¿No? Y ellos dijeron, ¿a Jesús qué? Nazareno. Y entonces Él, ¿qué dijo, hermanos? Yo soy. ¿Y saben lo que pasó? Más de 600 personas, hombres, soldados, hombres fuertes, todos cayeron con una palabra. Cuando Dios habla, hermanos, el mar se detiene, el mar se abre. Pero lo más hermoso, hermanos, que cuando Dios habla, los corazones se someten. Él pudo haber limpiado no solamente esa tierra, sino cualquier otra. Habría podido ir de país en país, de reino en reino, hasta que toda ciudad cediera ante el Señor Jesús. No hay razón por la que Cristo no hubiera sido más poderoso que cualquier otro rey o emperador o gobernante. Háblese de Alejandro, el Grande, o cualquier otro emperador poderoso. Él pudo haber sido el gobernante más poderoso, bélico, con gran fuerza en todo el mundo. Si su reino hubiera sido de este mundo, habría podido fundar la dinastía más grande en toda la historia de la humanidad. Hubiera podido reunir al ejército más poderoso y desplegar a Roma, porque yo quiero decirle que de las grandes batallas que se han narrado, está aquellas batallas de griegos, de espartacos y de aquellos medos persas, hermanos, con ejércitos que superaban cantidades de 10,000 hombres andando sobre la tierra y sobre el mar. Batallas en el mar, batallas en la tierra. El Señor Jesús pudo haber levantado un ejército más y más suntuoso y más numeroso que cualquier otro. Si fuera la voluntad de Cristo, Él podría hacer que sus santos, cada uno de nosotros, hermanos, sus hijos, nos convirtiéramos hoy en príncipes. Él podría hacer de su iglesia la más poderosa y más rica, si fuera su voluntad. Pero no es así, hermanos, porque el Señor Jesús no vino aquí, hermanos, no vino a eso. La gloria de Salomón, una gloria que fue conocida ¿por qué, hermanos? Por todos. Usted recordará que aquella reina, ¿sí se acuerda? De Sabá, vino desde regiones del sur para ver la gloria de Salomón, la sabiduría y todo lo que él había creado en el templo de Salomón. Bueno, hermanos, si fuera la voluntad del Señor Jesús en ese momento, cuando Él vino, todo esto pudo haber hecho, y Él podría hacer de su iglesia la más grande hoy. Pero Él no vino a eso. Y de ahí la impertinencia de los que piensan que Cristo debe de ser adorado hoy, hermanos, con grandes templos o catedrales, hermanos, construidas con una perfecta arquitectura, porque quizá usted y yo no hemos estado en una iglesia, o usted ha visitado iglesias como la que está allá en Francia. ¿Cómo se llama esta? Notre Dame.
¿no? Y algunas otras iglesias en diferentes países, con una arquitectura tan perfecta, una acústica tan hermosa, donde se postran o van orquestas sinfónicas y se escucha de una hermosa forma la música. Hoy la gente confunde y cree que Dios tiene que ser adorado con arquitectura de templos, o con grandes caravanas, o con grandes eventos, hermanos, con una forma esplendorosa, con vestiduras sacras, o con grandes procesiones. Si a Dios le importara la gloria de este mundo, pronto este mundo habría estado a sus pies. Si hubiera querido tomarlo, yo le preguntaría a usted, hermano, ¿quién hubiera intentado detener al Señor Jesús? ¿O quién hubiera levantado tan solo un dedo en contra de su poder? Nadie. Pero a él no le importa esto, hermanos. Él no necesita nada de eso, porque su reino no es de qué, hermanos, no es de este mundo. Pues de lo contrario, hermanos, sus siervos, hoy nosotros lucharíamos, los ministros y toda la gente que cree en Cristo, hermanos, lucharía y estaríamos hoy cubiertos de riqueza o de poder. Y nos sentaríamos en medio de las grandes personalidades o de los grandes gobernantes, hermanos. Pero repito, hermanos, a Él no le importa nada de qué, hermanos, de este mundo. Y entonces, de este primer punto, hoy yo le digo, hermanos, Iglesia de Cristo, si nuestra cabeza, nuestro Señor despreció todo eso, hermanos, su iglesia, ¿qué tiene que hacer, hermanos? También despreciarlo. Si nosotros somos la iglesia y nos decimos que somos la novia o la esposa de quién, hermanos, de Cristo, entonces, si nuestro esposo lo despreció, usted y yo tenemos que, ¿qué, hermanos? Que despreciarlo. Él pudo haber tenido todo eso, hermanos, pero no lo quiso. Y entonces nos dejó la lección a usted y a mí de que si todas esas cosas pudieran ser para la iglesia o de la iglesia, tendríamos que pasarla por alto porque Él lo hizo también. Y entonces usted y yo tendríamos que decir, estas cosas no son para qué, para mí. Yo no estoy destinado a brillar con este brillo, porque mi brillo está en ¿dónde, hermanos? En los cielos. Mi anhelo y mi corazón y mi nacionalidad, hermanos, ¿dónde está, hermanos? En los cielos. Porque no somos de aquí, hermanos. Ahora, hermanos, ¿qué tipo de rey? Voy a concluir con esto. ¿Qué tipo de rey y qué tipo de rey es y qué tipo de rey se proclamó ser? ¿En qué consistía su reino? ¿Cuál era su naturaleza? ¿Cuál era su autoridad? ¿Quiénes serían sus siervos, hermanos? ¿Cuáles serían sus leyes? ¿Cuál sería su gobierno? A partir de este pasaje, usted y yo, tomando como un todo, podemos entender que el reino de Cristo es muy extraño, totalmente diferente a todo lo que se hubiera visto jamás antes, hermanos. Antes o después, hermanos. Su reino es un reino totalmente diferente a lo que usted y yo conocemos en los reyes o los gobernantes de esta tierra. Primera cosa, hermanos, que quiero enfatizar, que es totalmente distinta. Sus discípulos son hombres sencillos. Nuestro Señor no tenía hombres de la nobleza que lo acompañaran. ¿Sí? A ver, voy a detenerme aquí. Sus discípulos de su reino son hombres sencillos. ¿Quiénes acompañaron al Señor Jesús en este caminar, en esa procesión hacia Jerusalén? ¿Quiénes lo acompañaron? ¿Grandes personalidades? ¿Grandes hombres de riqueza? ¿Nobles que le acompañaban allí, hermanos? No, no fue así. Ellos fueron hombres humildes, sencillos hombres. Y tenemos que aprender que si tú y yo queremos ser parte de este reino, el reino de Cristo, usted y yo tenemos que ser hombres humildes. Que el honor más grande que vamos a tener, ¿sabe cuál es, hermanos? No es estar sentado en un palacio, sino es estar sentado en el lugar más grande, a sus pies. Amén. ¿Anhela estar en otro lugar, hermanos? Yo no, yo quiero estar allí, sentado bajo qué, hermanos, bajo sus pies. Ese es el honor más grande que Él nos va a conceder.
Pero no solo es esto, estar sentado a sus pies, sino poderle, ¿qué, hermanos? Oír ahí. Y no solamente oír, hermanos, porque no se trata de oír, sino de oír y obedecerle. Porque no hay cosa más hermosa que, ¿qué, hermanos? Que obedecerle a nuestro Dios. Oír, obedecerle, obedecer sus mandamientos, recibir su gracia. Esa es la verdadera dignidad más grande. Esa es la verdadera obra más grande que podemos tener usted y yo. Estar junto a Él, a sus pies, escuchándole y obedeciéndole, alabándole y adorándole por siempre. Ese es el anhelo que tenemos que esperar hoy y siempre. Ese es el anhelo de cada siervo, de cada mujer, de cada hombre. Estar junto a Él. El hombre más pobre, hermanos, que ame a Cristo, o la mujer más humilde que esté dispuesta a aceptarlo como su maestro, se convierte de inmediato en un miembro de la nobleza que acompañará a Cristo. Entonces termino diciendo, hermanos, qué extraño reino es este, que convierte a pescadores, hombres sencillos, hombres humildes, en hombres, ¿qué, hermanos? Reales, que se los convierte en príncipes, ¿no? Nos dice así, que a la mujer estéril le dio hijos y a los hombres humildes les hizo sentarse ¿con quién, hermanos? Con príncipes. Este es el reino más distinto y más diferente que podemos hablar, hermanos. Mientras éramos nada, hermanos, no éramos nada, y ahora en Él lo tenemos, ¿qué, hermanos? Todo. Ese es el reino del que habla su palabra. Ese es el reino que tiene que ser predicado, hermanos, que la gente debe de escuchar. En el que el discípulo de más alto rango se convierte en el hombre más sencillo que sirve ¿a quién, hermanos? A todos. Porque el servicio divino, escuchen, el servir, hermanos, es el honor más grande de los hijos de Dios. Amén. El servir. Ahora voy a hablar una cosa más, porque sé que el tiempo se acaba, pero en la tarde quiero continuar y no quisiera dejar más cosas para la tarde. Algo más distinto de su reino. Ninguna de sus leyes es escrita o promulgada en un papel. Sus leyes no fueron editadas o dictadas por heraldos. Yo quiero decirle que en la antigüedad, hermanos, las leyes se llevaban de pueblo en pueblo o de lugar en lugar. ¿Y sabe quién la llevaba? Los famosos heraldos. ¿Cuál era la función de un heraldo? El heraldo era enviados del rey que llegaban y juntaban a todo el pueblo, y los heraldos, ¿qué hacían? Anunciaban las leyes. El rey ha dicho, y se exponía lo que había dicho. Esos eran los heraldos. Bueno, pues las leyes del Señor, las leyes de nuestro rey, no son promulgadas ni escritas en papel o promulgadas por heraldos, porque las leyes de Dios han sido escritas en el corazón. Amén. Ahora, pero no me conteste solamente por decir amén. No. Quiero que entienda por qué. Quiero que vaya al texto, por favor. Es la Biblia la que nos habla, nos da este dato, por favor. Dice allí en Mateo 21, Él le dijo: id a la aldea que está enfrente, y luego hallaréis un asna y un pollino con ella. Desatadla y ¿qué? Traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decid: el Señor ¿qué? Los necesita, y luego los enviará. Y luego dice allí: todo esto ¿qué, hermanos? Aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto todo lo hemos visto, hermanos, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Fueron, dice el verso 6, e hicieron como ¿qué? Como el rey les mandó. A ver, quiero que ubiquemos. ¿Como quién? No como Jesús. ¿Como quién? Como el rey les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Pero, hermanos, yo quisiera que usted pudiera ir y leer allá en Lucas 19 y en Juan 12 parte de lo que sucedió allí, hermanos. Lucas 19, rápidamente, si me acompañan. En el verso 28 en adelante.
si les dijo, fueron, verso 32, los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron que, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor, ¿qué, hermanos? Los necesita. Y luego dice el texto, y el Señor, dueño del asna, se negó y les quitó el pollino. ¿Sí? No dice eso, hermanos. ¿Qué dice? Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Hermanos, regreso a Mateo 21. Y lo que quiero decir, hermanos, es que algo pasó. Dije que las leyes del reino no están escritas en pergaminos, no están escritas en papel, no están escritas en otra cosa, sino están escritas en el corazón. Porque yo no sé si usted notó que en la narración Cristo ordenó a sus siervos que fueran y tomaran a este asno y tomaran al asna, y hermanos, esta fue la ley: desatadla y ¿qué? Y traérmelos. Pero ¿dónde estaba escrita, hermanos? Estaba escrita en el corazón del hombre dueño de la asna y del pollino, porque este hombre no sé qué, hermanos, no se negó, se los dio. Y estoy seguro, hermanos, que cuando se los dio con gozo y con alegría, porque es un honor servir a este rey de reyes, contribuir al grandioso rey de paz. Así que en el reino de Cristo, hermanos, no vamos a ver grandes volúmenes de leyes. Y no está la Constitución del 17 y la Constitución. No, hermanos, no hay leyes, volúmenes antiguos que escribir, hermanos. La ley, hermanos, no se necesita para la ley de Dios ni abogados, ni procuradores, ni litigantes, porque no hay necesidad de hombres que interpreten la ley. Porque el libro de su ley está escrita en su corazón. Y no hay necesidad de escribirla en acero o en bronce como los decretos romanos en la antigüedad, sino que está escrito en corazones de carne que Cristo mismo, que hermanos, dio y generó en cada uno. Él es el que creó y Él es el que dio corazones, que hermanos, nuevos. Porque Él es el que nos dio un corazón, no de piedra, sino un corazón de carne que le escucha y que se somete a Él. Entonces, hermanos, la voluntad humana se somete a su obediencia. El corazón humano está moldeado a la imagen de Cristo. Su deseo se vuelve el deseo de sus siervos. El deseo de Dios se vuelve nuestro deseo. Y su gloria, la gloria de Dios, es nuestro principal y gran objetivo, hermanos. Y su ley, entonces, es nuestro deleite. Porque usted lo recordará lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón, ¿verdad? Y dice más adelante, sino que en su ley medita ¿de qué, hermanos? De día y noche. Porque ese es su deleite, hermanos. Ese es su más grande anhelo, hermanos. Meditar en la ley de quién, hermanos? De Jehová, de Dios. Entonces termino. La gloria, su gloria, es nuestro objeto o nuestro objetivo. Su ley es nuestro deleite. Es extraño este reino, hermanos, que no necesita de leyes, sino únicamente las leyes que están escritas en nuestro corazón. Hermanos, porque el hacer tu voluntad es mi deseo. Hermanos, yo quiero que piensen en este rey como ha sido nombrado. ¿Rey de qué, hermanos? De reyes. Un rey sin igual, un rey distinto, un rey, hermanos, que no está lleno de figuras reales, no está rodeado de gente, hermanos, de las grandes élites, sino que es un rey manso y humilde, un rey que llega a nosotros, un rey que viene a nosotros, hermanos. Y vuelvo a regresar al pasaje. Quiero que se ponga sobre sus pies, que me acompañen, por favor. Dice el versículo 5, por favor, póngase de pie en Mateo 21.
decida la hija de Sión, he aquí tu rey. Hermanos, ¿qué dice ahí? Ahí quiero que se detenga, quiero que entienda esto, hermanos. Ese rey, ¿qué hizo, hermanos? Vino a quién, hermanos? A nosotros. Viene a ti. Y lo único que tiene que hacer, hermano, usted, es lo mismo que aquellos hombres hicieron. No tenían túnicas reales para poner. No había una alfombra como hoy se pone en grandes eventos, la famosa alfombra, ¿qué, hermanos? Roja. No había, hermanos. No hay pétalos de rosa, hermanos, para poder adornar el camino. Porque lo que se tiene que poner a los pies de Cristo no es otra cosa, sino nuestras, ¿qué, hermanos? Nuestras vidas rendidas ante Él, adorándolo constantemente a Él, pidiéndole perdón, arrepintiéndonos. Porque lo mejor que podemos poner, hermanos, es todo lo que somos delante de Él, para que Él gobierne sobre nosotros, Él reine sobre nosotros, porque Él es el Rey de gloria. Abramos paso a su palabra, abramos nuestros corazones a Él, para que su palabra no quede escrita aquí y se quede en un libro, hermanos, sino para que su palabra quede, ¿dónde, hermanos? Aquí en nuestro corazón, y que su voluntad sea, ¿qué? Mi voluntad, y que su deseo sea, ¿qué? Mi deseo, y que su pensamiento sea mi pensamiento. Y entonces le digamos: gracias porque tú has venido a mí. Amén. Dios les bendiga.